Nos vamos a meter en nuestra columna de economía política. Como siempre, tenemos la posibilidad de poder conocer, de aprender de la mano de la profesora Gabriela Liruzzi, que como siempre está junto a nosotros. Gabriela, un placer. ¿Todo bien? ¿Cómo está? Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. Hoy estamos entretenidos con toda esta problemática que, como siempre digo, es política y tiene un trasfondo importante y muy importante, que es el económico. Totalmente podríamos utilizar ese término para la jornada de hoy. Bueno, vamos a hablar de las paritarias, de la productividad. Vamos a comenzar hablando en realidad sobre la composición y qué es una paritaria, para que queden claro en todos nuestros televidentes. La paritaria es la negociación entre partes, ¿sí? La paritaria se contempla en la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo como un instrumento o como una institución, digamos, en las que participan, como su nombre lo indica, la patronal y el sector trabajador, y acuerdan ciertas condiciones. Es decir, no importa solamente las condiciones salariales, sino también condiciones laborales, capacitación, vacaciones, higiene y seguridad, salud, un ámbito de conocimiento sobre las formas de trabajo que se desarrollan. El problema de la paritaria, y esto nos lleva a lo que estábamos discutiendo hoy, o lo que escuchamos que los docentes discuten hoy, es que en la paritaria la representación de los trabajadores la ejerce el gremio. Y acá viene un problema que estamos teniendo hoy en San Juan. El gremio aparentemente tiene pocos afiliados o menos afiliados. Esto lleva a que a la hora de sentarse en la paritaria a discutir sobre el nivel salarial no sea totalmente representativo, es decir, no respete, porque no la conoce, la opinión de la mayoría de los docentes. Tomándome, perdón Gaby que interrumpa de este ejemplo, sí. Pero hablando de la representatividad, ¿no? Acá hay una cuestión que ha quedado demostrada, además, y está quedando demostrada, y es que no existe la percepción por parte de los docentes, en este caso autoconvocados, de esa representatividad. ¿No es entonces el ámbito de la paritaria un espacio que no termina generando la participación de todo el colectivo, en este caso, por ejemplo, docente? El problema es que en la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo no está contemplado que participe en la paritaria un grupo de docentes autoconvocados. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se hace cuando se instrumenta, diseña e implementa la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo, que en su capítulo segundo contempla los acuerdos paritarios, se piensa que la representación del colectivo va a estar ejercida por el sindicato. El problema es que a lo largo del tiempo, a veces, estas organizaciones sindicales están fuertemente cuestionadas y entonces esto afecta la capacidad de representación del mismo. Otro problema que tiene especialmente la docencia es que la docencia, después que en el año 92-93 se produjo la descentralización de la docencia, cada provincia fija su nivel salarial. Y esto también modifica las condiciones de negociación en las paritarias. Porque no hay una paritaria nacional como tienen otros gremios, que si nosotros vemos, otros gremios han conseguido el 86%, el 60%, como en el caso de los bancarios, más un bono plus el día del bancario de 170.000 pesos. El gremio de los panaderos que ha conseguido el 56%. Es decir, aquellos gremios que tienen representación a nivel nacional y que la paritaria que se negocia es nacional, pueden acordar mejores condiciones, es decir, mejores salarios y también mejores condiciones. Fíjate vos que los camioneros han conseguido un acuerdo, una negociación del 31%, que en octubre van a volver a fijar un nuevo índice. Todo esto además está absolutamente atado con el problema que venimos hablando y venimos discutiendo desde hace tiempo, que es el problema de la inflación. Por eso iba a preguntarte justamente. Bueno, el gran problema. El problema de la inflación, que tiene que ver no solo con el aumento de los precios, sino con la pérdida del valor de la moneda. La pérdida del valor de la moneda afecta a todos los ámbitos. Entonces, aquellos sindicatos o aquellos sectores que negociaron la paritaria en febrero, como es el caso de educación, la paritaria se negoció teniendo en cuenta
una perspectiva o un índice inflacionario para todo el año entre el 38 y el 48%. El problema es que hoy, en mayo, estamos pensando que el índice inflacionario para todo el año va a ser el 65% como mínimo. Entonces, este 65% nos pone frente a un aumento absolutamente insolvente e insostenible para el cuerpo docente. Claro. Si nosotros además pensamos que el salario mínimo vital y móvil son 38.000 pesos y el sueldo de un docente con 15 años de antigüedad es 38.000 pesos, es absolutamente imposible que con ese salario pueda solventar su costo de vida, claro, digamos. Muy bien. Gaby, ahora debería ser, o es en la mayoría de los casos, la paritaria una herramienta, un instrumento de defensa ante el tema de la inflación. ¿Está pasando así o verdaderamente la pérdida del poder del salario cada vez se nota más? Vuelvo a lo que hablábamos recién. Depende de los gremios, depende de la capacidad de presión del gremio, depende de la capacidad de respuesta del gremio. Y el problema de los docentes específicamente, que hoy nos ocupa, es que estos gremios, al ser provinciales, tienen que negociar con los gobiernos provinciales, lo cual dificulta mucho más la situación. En aquellas provincias cuyos gremios son fuertes, la capacidad de negociación es mucho mayor. Es decir, la capacidad de negociación en la paritaria tiene que ver con el volumen de afiliados y tiene que ver con la capacidad de presión del gremio para dar respuesta a sus afiliados. Bien. ¿Y la productividad qué rol juega en todo esto? Nosotros, cuando hablamos de productividad, la productividad empieza a hablarse en la Argentina recién en la década del 90 con el gobierno de Menem. ¿Por qué? Hay que diferenciar lo que es fijar salarios por productividad y la productividad como el pago de un plus por una tarea extra. Cuando nosotros los economistas hablamos de productividad, es una medida matemática, ¿sí? Es la relación que existe entre la cantidad de trabajo utilizada y la cantidad de producto producida, valga la redundancia. Pero ese salario por productividad lo que apuntaba en la década del 90 era romper con los sindicatos. Se fijaban, había sectores que cumplían la misma tarea en una empresa y a esos sectores se les pagaba por la productividad. Es decir, si haces 10 autos, te pago 100, si hacías 1000 autos, te pago 10.000. ¿Sí? Esa es la fijación de los salarios por productividad. Ahora, hay otra innovación en esto que se abandonó y se volvió a recuperar el rol central que tenían los sindicatos en la vida política y económica de la sociedad, que es fijar un plus por productividad. Es decir, es distinto, ¿no? Que es absolutamente distinto, porque el fijar un plus por productividad significa que más allá del salario que se fije en la paritaria, si vos tenés un rendimiento mayor en tu actividad, medido en índices, te pagan un plus extra por esa tarea. Bien. Esa es la diferencia entre salarios por productividad y pago de plus por productividad. Muy bien. Gabriela, como siempre, un placer. Te esperamos el próximo jueves aquí. Gracias a todos y saludos a toda la audiencia.